Muchas gracias, muy buenos días, un saludo a todo su equipo técnico que el día de hoy me está recepcionando a través de Radio Canto Grande y me permiten llegar a todos los hogares de los oyentes, tanto por la vía estándar como por la del internet. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Sí, señor Vladimir Cerrón Rojas. Algo muy importante, usted para gobernar necesita cambiar la Constitución. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que más le preocupa de esa Constitución del año 93? Bueno, la Constitución política del país definitivamente tiene que cambiarse. Caso contrario, en el Perú no se puede ofrecer ningún cambio sustancial que mejore su economía. El punto más álgido que tiene esta Constitución es el artículo 62, en el cual se contempla la famosa estabilidad jurídica. Esta estabilidad jurídica no es nada más que la estabilidad de la corrupción, que ha hecho posible de que tras la explotación de nuestros recursos naturales, las transnacionales estén adjudicando el 70, el 80 y en ocasiones el 90% de las utilidades, es decir, de las ganancias, y dejando al Perú solamente un triste 30 o 10% de las ganancias, y en ocasiones algunas exoneradas todavía de canon, de regalías y de impuesto a la renta. En tal sentido, nosotros creemos de que para recuperar toda esta pérdida económica que está teniendo el pueblo peruano, debe definitivamente modificarse principalmente este artículo, pero vemos que este artículo está amarrado con los subsiguientes y con los anteriores, y es por eso de que se necesita pues hacer una nueva constitución, aparte de que el artículo 62 manifiesta de que eso no lo puede cambiar ni siquiera el Congreso de la República, es decir, le prohíbe al Congreso cambiar específicamente esa ley de la Constitución cuando el Congreso está para eso, ¿no? Para modificar, para derogar, para establecer leyes y demás. Es decir, lo han amputado al Congreso de la República esa función principal. Y si nosotros no recuperamos, no renegociamos este reparto de ganancias o utilidades, bueno, pues el Perú seguirá postrado en la pobreza, ¿no? Y seguiremos siendo un país donde hay pobres, pero en un territorio rico, lamentablemente. Cuando usted habla de cambiar la Constitución, habla también de convocar una asamblea constituyente, por supuesto, y iría en paralelo con el Congreso elegido. Así es. En estas próximas elecciones. No haría, digamos, una suspensión de las actividades del Congreso de la República. Puede ir en paralelo. El presidente que gane este proceso electoral tiene toda la facultad, según el artículo 118 de la Constitución, inciso 15, cuando hay amenazas a la soberanía, hay amenazas a nuestros recursos de la República, así lo dicen, puede tomar una acción de emergencia. Esta acción de emergencia debe ser convocar un referéndum a todo el pueblo peruano en el cual se pregunte si el pueblo está de acuerdo o no en que se convoque a una asamblea constituyente en aras de hacer una nueva constitución política del Perú. Yo estoy seguro que el pueblo va a votar totalmente a favor y en mayoría. Tras eso, el presidente tendría que establecer un reglamento de asamblea constituyente en el cual no solamente participen los partidos políticos, sino también participen las distintas organizaciones de masa que tiene el pueblo. Por ejemplo, el sector agrario puede enviar en su congreso 2 constituyentes, el sector magisterial 2 constituyentes, de salud pública y demás. También, para que no digan que esto ha sido un tema unilateral y de un sector, hay que invitarle a la banca, hay que invitarle a la CONFIEP, invitar a la Sociedad de Industria de Petróleo y Minería, invitar a la concentración de medios, para que participen en la elaboración de esta asamblea constituyente. Eso es lo que nosotros planteamos. Caso contrario, pues, esta constitución que es individualista, que es mercantilista, ha hecho de la salud y la educación servicios, ya no son derechos del pueblo, ha privatizado todas las instituciones. Serapar ha sido puesto hace 2 semanas en proinversión, y vemos también que es entreguista de todos los recursos y servicios del Estado. El 70%, por ejemplo, de los aires peruanos está concesionado a la empresa LAN, que es chilena. Observamos que la mayoría de las AFPs que explotan a nuestros jóvenes por administrar sus fondos son chilenos. Observamos también que el lago Titicaca se iba a concesionar a los chilenos hace poco, y también nuestros recursos y bienes arqueológicos en todo Cusco. Cusco se tuvo que sublevar. Entonces estamos asistiendo a una etapa en que el país está siendo vendido
y el pueblo peruano realmente está inactivo frente a esto, y necesitamos para eso una voz de un partido político que pueda plantear alguna solución. Señor Víctor Vladimir Cerrón Rojas, usted habla, digamos, en este caso, de cómo sobre el mercantilismo, habla también de sus propuestas una sólida alianza con el empresariado nacional peruano. ¿Y cómo vamos con las empresas extranjeras que quieran invertir en el Perú? Nosotros estamos bien claros de que en el Perú se le dan muchas facilidades al empresariado transnacional con tal de liquidar nuestra propia empresa. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio están entrando mercadería china liberada de arancel, es decir, es más barato de lo que producen los peruanos en su pequeña empresa. La gente va a comprar el producto chino por un tema económico, con lo cual conlleva a la quiebra de las empresas y a la incipiente a la destrucción de la incipiente industrialización del Perú. Entonces nos han convertido en una sociedad de consumo, más no en una sociedad productora. Entonces nosotros lo que planteamos es de que se revisen todos estos tratados de libre comercio y se le imponga pues el arancel que se debe imponer a los productos chinos y también de otros países, para que en este tema la empresa nacional peruana pueda fortalecerse y pueda crecer. Observamos también en el tema de la banca, cuando yo fui presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, le planteé a Xiomi Lerner, después al premier Oscar Valdés, que nos permita abrir las cajas regionales. Ningún gobierno regional tiene caja regional así como lo tienen los municipios, su caja municipal. Y ellos pegaron un grito al cielo de que no podía ser, porque como los gobiernos regionales tenemos algo de dinero, entonces le podríamos haber hecho la competencia al banco de crédito y demás, pero en este país hay que defender a los patrones y hay que dejarles el monopolio, y por eso es que se prohibió que los gobiernos regionales puedan tener pues sus cajas regionales para hacer préstamos tanto a los pequeños y medianos empresarios como también a los agricultores, que eso era el fin fundamental. Lo mismo ocurre con la minería. Cuando se bombardea a los mineros informales es casualmente para desaparecer las manos peruanas de la minería, ¿no? Y darle pues la cabida a todas las transnacionales que explotan la minería a granel y se llevan el producto sin valor agregado y se lo llevan a su país, le dan trabajo a sus jóvenes, generan empleo, invierten en infraestructura, fortalecen su empresa y regresan al Perú nuevamente a buscar más esclavitos peruanos. Esa es la historia que siempre se ha dado en el Perú y no se quiere cambiar. Señor Vladimir Cerrón, buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, candidato presidencial a Perú Libertario. Usted también plantea el tema de que los jueces se elijan por voto popular, ¿no? Y acá nos plantean la consulta en Twitter. ¿Cómo piensa realizar usted esta acción y cuánto requiere gastos demandaría? Porque todo también es una suerte de inversión de llegar al gobierno, señor Cerrón. Así es, la elección de jueces y fiscales se practica en Chile, se practica en Bolivia y se va a instalar dentro de poco en Ecuador. Y esta elección de jueces y fiscales solamente se refiere a los fiscales supremos, no a todos los fiscales, porque sería imposible dar ese tema. Pero los fiscales supremos y el presidente del Poder Judicial son los que eligen los fiscales y los jueces, ¿no? En tal caso de todo el Perú, y el fiscal de la nación, los fiscales. Entonces nosotros creemos de por qué hacer este mecanismo. Primero, para tener una autoridad legítimamente constituida. Muchas veces nos ponen un juez y sabemos que lo ha puesto el Consejo de la Magistratura, que lo maneje el APRA. Entonces el juez ya es ilegítimo. Entonces, tras un voto popular, el juez se hace legítimo en primer lugar. Y en segundo lugar, se despartidariza el Poder Judicial, que está lleno de apristas y fujimoristas. Con un voto popular es la única forma de despartidarizarlo o despartidizarlo, también así manifiestan ese vocablo. Y tercero, es hacerlo más autónomo del Poder Nacional. Es decir, un juez que entra por voto popular no se somete a los designios de que diga el Poder Nacional. Los costos que requeriría una elección de este tipo de jueces, estoy seguro que van a ser menos de los costos de una revocatoria municipal que se puedan dar. En tal sentido, yo creo que es totalmente viable y además es bastante democrático. Y no solamente la elección, sino también la capacidad de revocatoria del pueblo
ante las autoridades o los funcionarios que mal se conduzcan en este trabajo. Y también el tema de los medios de comunicación. Justo en el último debate realizado por el Colegio de Periodistas y el Colegio de Abogados, usted manifestaba su posición en el tema de la concentración de medios a su criterio, que no está de acuerdo ni con el monopolio ni con el oligopolio, y dijo que la televisión pertenece a todos los peruanos. Entonces, acá viene el tema, ¿no? ¿Cómo mantener el hilo entre la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de investigación, de acuerdo a la posición que usted plantea? Bueno, nosotros hemos planteado de que en una democracia nada puede estar exceptuado de la ley. Por tanto, los medios de comunicación en el Perú deben tener un medio de comunicación, una ley de medios que permita pues evitar casualmente esta concentración de medios, pese que la Constitución política lo dice. Sin embargo, esta ley no está reglamentada. Y al no estar reglamentada, lógicamente se justifica de que no se dé cumplimiento. Ahora, muchos presidentes de la República han sido pusilánimes en reglamentar esto o hacerlo cumplir porque, bueno, tienen miedo del ataque político o el ataque mediático. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estábamos planteando? De que en el Perú vemos que el 85% del presupuesto de la República para publicidad se lo lleva el Grupo El Comercio y el 15% solamente queda en el Estado, haciendo que a la prensa alternativa no se le dé ni un centavo. Entonces, experiencias que han demostrado, por ejemplo, en Ecuador, es donde se está dando un 33% a lo que es el sector privado, el otro 33% al sector estatal y el 34% a la prensa alternativa, es decir, a la radio comunal, barrial, al internet, a las redes sociales, es decir, el Estado financia y así tiene una pluralidad mayor de información. O sea, no se trata de bloquear la pluralidad de la información, sino más bien se trata de que sea más democrática y no esté en manos de pocos. Bien, Hugo, vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en Ánfora 2016. Perú Libertario, Partido Político Nacional Perú Libertario, el señor Vladimir Cerrón Rojas. Un aspecto que siempre es preocupante y creo que a partir de allí también se marca lo que es la sociedad en su conjunto, es la educación y también la salud. La salud, porque usted es médico de profesión, pero vamos a tocar el tema primero de lo que es la educación. Tenemos actualmente un 3.5 del PBI orientado del presupuesto orientado a la educación. Usted plantea llegar al 10%. ¿Cómo sería gradualmente? ¿Qué hacer para lograr ese 10%? Bien, muchos países más pobres que el Perú, caso por ejemplo Cuba, que es un país que tiene monoclima, monoagricultura, no tiene mina, no tiene petróleo, no tiene gas, está bloqueado por Norteamérica y demás, le da el 14% del Producto Bruto Interno a la educación y a la salud pública le da el 12%. Costa Rica le da el 10%. Bolivia le da el 8.6% y ahora ha anunciado que va a pasar al 10.2%. En Ecuador se le da anualmente 20.000 millones de dólares a la educación para una población de 12 millones de habitantes. Nosotros le estamos dando el 3.5, que equivale a 6.600 millones de dólares para una población que ya está asomando a los 35 millones de peruanos, lo cual realmente es lamentable. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para nosotros aumentar el 10% del PBI? Tenemos muchísimas fuentes de dinero. Lo que pasa es que el gobierno peruano no se ha atrevido a renegociar el reparto de las ganancias o las utilidades con las transnacionales. Por ejemplo, el gas de Camisea. En el gas de Camisea estamos vendiendo nosotros el millón de BTU a 0.5 centavos de dólar, o sea, menos de $1. Pero Plus Petrol Camisea lo vende a $14 ese mismo producto en el extranjero. Entonces paga al final 1.123 millones de dólares de regalías cuando debe pagar 23.000 millones de dólares, con lo cual estamos hablando de un presupuesto que quintuplica o sextuplica el presupuesto de la educación en el Perú, nada más con Camisea, sin contar Sauter, sin contar Sonatrach, sin contar Pozo 56, sin contar Shogun Hierro Perú, sin contar Corporación Cerro Verde, Toromocho, Yanacocha, Marcona, toda la riqueza que tiene el Perú.
y sin contar los recursos hidroenergéticos que lo manejen EGEL, Enersur y Electroperú. Es decir, el Perú realmente está siendo totalmente estafado, eso es lo que indigna a uno. Entonces ahí está todo el dinero de donde nosotros podemos sacar pues para la educación, para la salud, para que no solamente sea bien financiado, sino sea gratuito en este país. Esos países que te he mencionado, la educación y la salud es totalmente gratuita y es de manejo estatal 100%. Al igual que en los países capitalistas como Italia, Francia y Alemania, también la educación y la salud es garantizada por el Estado al 100% y de manera gratuita y universal. Entonces nosotros que no somos ni socialistas ni somos capitalistas y estamos en el intermedio neoliberal, nos damos el lujo de ser excluyentes con la salud, nos damos el lujo de que pagamos todos los servicios más caros. El otro día en el debate de Proética, el presidente de la CONFIEP me decía, usted lo que quiere es ahuyentar a las inversiones y porque nosotros hemos mejorado de lo que éramos los años 80. Hoy en día los peruanos tienen 3 celulares, me decía, ¿no? Yo le decía, pero tiene 3 celulares, pero la tarifa no es barata. Es decir, ¿qué hace el neoliberalismo? Le regala la soga al pueblo peruano para que él mismo se ahorque con la soga, que son los celulares. En tal sentido, esto realmente no es expresión del desarrollo. Igual en el tema de la salud, también... Igual, el mismo tratamiento. Ahora mire, yo le pongo, ¿cuánto ha facturado, por ejemplo, la empresa SAO del Perú, que es la que más factura? Ha facturado 714 millones de dólares en un año. Y esos 714 millones de dólares son 2.100 millones de soles. 2.100 millones de soles es el presupuesto de 10 gobiernos regionales en el Perú, porque solamente reciben 220 millones cada uno para gastos de inversión. Entonces en el Perú nos están estafando de una manera increíble y es necesario que el Perú despierte. Cuando usted habla de este tema de que las transnacionales se llevan la parte grande de la torta, podríamos decir, ¿usted plantea una renegociación o plantea una nacionalización? Planteo, primero, dentro de los 100 días de gobierno, el Estado peruano lo debe llamar al gran empresariado transnacional y al gran empresariado nacional también. Acuérdense que también hay empresarios nacionales muy fuertes, muchos dueños de la concentración de medios, que se han hecho accionistas de todas las empresas que han privatizado en el Estado peruano. Entonces, esos señores tenemos que convocarlos y decirles de que la negociación en el Perú no puede ser donde ellos se lleven la gran mayoría y dejen minucias para el Estado. En Bolivia se hizo esta renegociación. Bolivia hoy día cobra el 82% de las utilidades y el empresariado transnacional solamente cobra el 18%. Y con todo eso se han quedado, porque con todo eso hay ganancias. En Ecuador ha pasado lo mismo. Y no solo eso, Ecuador ha firmado tratados a precio fijo, es decir, si aumenta el precio de los minerales en el transcurso de esta negociación, toda la ganancia es para el Estado y nada para el privado. Ellos negocian a precio fijo. Entonces, estas cosas es la que debe hacerse en el Perú para nosotros pues recuperar la autonomía económica y también soberana. Si es que ellos no aceptaran esta negociación, el Estado debe proceder inmediatamente a la nacionalización del yacimiento en cuestión. Yo estoy seguro que nacionalizado una de ellas, el resto va a aceptar todo tipo de negociación. Y si se van, que se vayan. Invitamos a las empresas que están explotando en Bolivia y en Ecuador con el 18%. Aquí nadie se va a morir de hambre. Entonces acá es una decisión política si es que se quiere sacar o no al Perú de su desarrollo. Una consulta, señor Serrano. ¿Qué programas sociales usted contemplaría se mantengan vigentes? ¿Cuáles implementaría? Y de otro lado también ha sugerido usted aumentar el sueldo mínimo a una cifra de 1.500 soles. ¿Bajo qué recursos usted financiaría también este aporte? Tenemos las dos interrogantes. Mire, los problemas sociales en el Perú pueden acabarse sencillamente. Los grandes problemas que se están dando ahora son en las comunidades, sobre todo Espinar, Bagua, Tía María, Pichanaki y demás. ¿Cómo se resuelve este problema? Simplemente respetando al pueblo su decisión, si es que está de acuerdo o no en la explotación de algún yacimiento. Y para eso tenemos que hacer que la consulta previa que hoy en día existe, pero solamente es de carácter informativo, pase a tener un carácter vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio en lo que diga la mayoría. Si es que el pueblo se ha equivocado en tomar una decisión, podrá volver a hacer su consulta previa en 2 o 3 años y podrá retomar nuevamente otra decisión ajena a la que acaba de tomar. Así que esto no es un tema de desesperación.
Y además, en el tema de Pichanaki, por ejemplo, yo he dicho que el Perú no está en emergencia energética para explotar su gas. El día que estemos en emergencia energética es que tengamos que explotarlo, porque ahora ¿qué se hace? Se explota y el 75% va al extranjero, para nosotros queda un 15% y encima con regalías de 0,05%, y eso está muy mal. Ahora, en el tema del sueldo mínimo, en toda América Latina se ha aumentado el sueldo mínimo, menos en el Perú. Hace 3 años que todo está congelado. No solamente el sueldo mínimo, también los sueldos y salarios. En tal sentido, si nosotros recuperamos el 70 o el 80% de las utilidades que se están en este momento llevando las transnacionales, en el Perú se puede triplicar y cuatriplicar absolutamente todo. Absolutamente todo. Entonces, por ahí partía nuestro razonamiento de que en el Perú todo puede mejorarse económicamente. Bueno, hay diferentes puntos que quedan todavía por conversar con el señor Vladimir Cerrón Rojas. Será en una próxima reunión. Candidato a la presidencia por Perú Libertario. Hay temas como la República Federal Plurinacional, que es una propuesta interesante ante esta situación de la división política de nuestro país en regiones, ¿no?, que vienen a ser los departamentos regiones. Así es. Que no se conjuga estratégicamente para un desarrollo nacional. Bueno, señor Vladimir Cerrón Rojas, candidato a la presidencia por Perú Libertario, muchas gracias por su presencia y estaremos en una próxima oportunidad conversando aquí en Áncora 2016. Muchísimas gracias a Radio Canto Grande y a todos ustedes, y decirles pues que estamos en la opción de Perú Libertario. Nuestro símbolo es una circunferencia roja con las letras de la P y la L de Perú Libertario. Muchísimas gracias. Muy amable, gente. Y ahora tenemos Hugo.